Lo que este niño pobre le pidió al millonario te sorprenderá y te romperá el corazón. En un barrio olvidado por el tiempo, donde las calles de tierra defienden casas caídas de paredes agrietadas, vivía Lucas. Un niño de ojos enormes, llenos de una tristeza pura y un sueño imposible. Querer algo que parecía inalcanzable. La ciudad entera arrastraba sus heridas de desigualdad como una sombra pesada. Y en medio de ese gris, la casa del señor Alarico se levantaba como un fortín brillante, un oasis de misterio que nadie se atrevía a cruzar. El señor Alarico era un enigma. Millones rondaban su nombre, pero él no devolvía ni una mirada. Recluido tras muros altos y puertas que crujían en el viento, parecía un fantasma en esa mansión enorme, tan fría que casi dolía verla desde afuera. Los vecinos murmuraban historias oscuras, tragedias, secretos, quizá hasta mala suerte que lo había encadenado a esa cárcel dorada. Y sin embargo, Lucas sentía esa atracción magnética como si en ese hombre... ¿Y si lo miraba? ¿Y si le hablaba? Los rumores aplastaban, pero más fuerte latía en él la necesidad de un cambio, una chispa que aferrara su alma cansada. Hasta que un día, movido por un impulso que ni él entendía, cruzó el umbral invisible que separa el miedo de la esperanza y decidió hacerle una pregunta que nadie hubiera imaginado. Con la voz temblorosa, Lucas pidió al señor Alarico no dinero, ni lujos, ni promesas vacías. Le pidió algo inesperado, algo que sacudió al millonario hasta las raíces, un pedido que abrió grietas en su armadura solitaria. Un silencio tenso llenó el aire, mientras afuera la ciudad seguía su caos indiferente, y adentro dos vidas destrozadas empezaron a entrelazarse. Pero lo que nadie sabía, ni el propio Lucas, era el peso oscuro que cargaba a sus espaldas. En su casa, golpes y gritos escondían historias de miedo que le apretaban el pecho y le quemaban la mirada. Y Alarico, detrás de su mutismo, guardaba un pasado que mordía su alma con culpa. El encuentro disparó chispas de esperanza, sí, pero también corrientes de dudas y heridas abiertas. Unas miradas cargadas de secretos y un juego peligroso donde la verdad podía destruir lo poco que empezaba a construir. El barrio observaba en susurros, con ojos llenos de recelo y asombro. ¿Quién es ese niño? ¿Y qué se trae con el viejo millonario?, se preguntaban. Justo cuando el vínculo entre Lucas y Alarico se hacía más fuerte. Un descubrimiento brutal emergió del pasado del niño, una verdad que podría derrumbarlo todo. Algo que pondría a prueba esa frágil confianza nacida del dolor, y que cuestionaría hasta dónde están dispuestos a llegar para cambiar un destino que parecía escrito con tinta invisible. ¿Podrán encontrar en sus heridas la fuerza para reencontrarse? ¿O la sombra de sus secretos romperá para siempre ese lazo recién formado? En esta ciudad saturada de injusticias, ambos parecen olvidados. Pero quizá, solo quizá, el milagro esté en encontrarse. La historia apenas comienza y deja esa sensación en el pecho, esa urgencia incontrolable de saber qué pasará cuando la verdad estalle. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo.
Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Era una tarde nublada cuando Lucas y el señor Alarico se miraron a los ojos, cargados de incertidumbre. Lucas, con su voz temblorosa, había soltado la pregunta que le quemaba en la garganta. Pero antes de que Alarico pudiera responder, el sonido desgarrador de un grito cortó el aire pesado de la mansión. El eco resonó como un trueno en sus corazones. Ambos se congelaron, mirándose con la misma mezcla de miedo y asombro. ¿Qué había sido eso? Sin pensarlo, Alarico se dio la vuelta y salió disparado hacia la puerta. Lucas no siguió, sus pies casi deslizándose sobre el suelo de mármol frío. La curiosidad y el terror se entrelazaban en su pecho, y cada latido parecía gritar por un desenlace inminente. Al salir, el barrio que antes había pasado desapercibido tomó vida. Los vecinos, con expresiones de horror, se agolpaban alrededor de una escena que se desarrollaba en la calle principal como una tormenta imprevista. Alarico empujó a la multitud suavemente, abriendo camino, mientras Lucas se aferraba a su manga, sintiendo la creciente angustia. Fue entonces cuando lo vieron. Una figura yacía en el suelo, sus ojos cerrados, sangre brotando de una herida en la cabeza. Era un niño del barrio, uno que Lucas conocía, uno con el que había compartido aventuras y secretos. Su nombre era Elías. El mundo se detuvo. El grito provenía de su madre, desesperada, colapsando sobre el cuerpo de su hijo. La escena era un caos. Alarico se apresuró hacia ellos, el miedo a perder el control recorriendo cada centímetro de su ser. Lucas se quedó paralizado, el horror encadenando su corazón. Mientras alguna parte de su mente gritaba para actuar, otra parte lo mantenía atrapado en su lugar, impotente. Entonces la revelación llegó como un relámpago. La razón del grito no era solo el accidente. Mientras el señor Alarico intentaba calmar a la madre de Elías, Lucas vio algo resplandecer en el suelo, oculto entre la tierra y la desesperación. Era un pequeño cuchillo, cubierto de sangre, y no era solo de Elías. La verdad chocó contra Lucas como un puñetazo en el estómago. Su mente recordó lo que había escuchado en los murmullos de la calle. Historias de rencores, de viejas peleas entre familias que habían jurado vengarse. La imagen de su hogar volvió a su mente. Los gritos, los golpes, sus propios miedos habrían explotado en esta tragedia. Alarico también comprendió lo que estaba sucediendo. Su rostro palideció y Lucas vio la culpa reflejada en sus ojos. La conexión entre ellos no era solo un intento de salvarse mutuamente. Era un vínculo de pasado, de culpa, de secretos enterrados que empezaban a resurgir. «Esto no puede ser, no otra tragedia», murmuró Alarico, mientras la multitud comenzaba a murmurar. «¿Qué hiciste, Lucas?» Su mirada era un abismo, cargado de terror y confusión. ¿Qué verdad explosiva estaba a punto de salir a la luz? ¿Elías había sido una víctima inocente o un peón en un juego mucho más oscuro? Mientras las palabras resonaban en la mente de Lucas, el mundo a su alrededor se había transformado, y él sabía que una línea se había cruzado. La presión en su pecho creció. Todo lo que había creído conocer sobre su propia vida, sobre Alarico y el barrio, se desmoronaba. La pregunta que debía hacerse era clara.
¿Podría salir de esto sin romperse en el proceso? En ese instante, el silencio fue aplastante y asegurado, dejando solo el eco del destino aguardando su desenlace. Cada escena, cada elemento, se unía a un rompecabezas macabro, y Lucas sintió que todo su ser temblaba frente a lo que estaba a punto de descubrir. ¡Lucas! El grito de Alarico quebró el silencio, mientras la multitud se volvía cada vez más caótica. El niño sentía que un huracán se desataba en su interior. Con el corazón agolpado en la garganta, se dio cuenta de que su próxima decisión podría marcar el fin de todo lo que conocía. ¡Lucas! El grito de Alarico fue un puñal en el aire. La multitud se convulsionó, cada rostro marcado por el horror. El niño sentía su corazón martillar en su pecho, como si quisiera escapar del caos. Su mente atrapada en el instante. Apenas podía procesar la escena del cuerpo de Elías extendido en el suelo. «Llama a una ambulancia», ordenó Alarico con voz firme, aunque sus ojos reflejaban un mar de confusión. Algunos vecinos empezaron a murmurar. El miedo y la incertidumbre se esparcían como una sombra. Lucas se sentía atrapado entre el alivio de que Elías estuviera justo enfrente, cuya vida todavía colgaba de un hilo, y la náusea que lo invadía ante el descubrimiento del cuchillo. Lo que estaba viendo ya no era solo un accidente. Era una tragedia que resonaba en sus propias paredes. Mientras Alarico intentaba calmar a la madre de Elías, de repente el espejo de su propia vida se hizo añicos frente a él. Un aullido de sirenas rompió el ambiente, pero no era lo que Lucas esperaba. En medio del tumulto vio un rostro conocido. Se trataba de Alma, su hermana. Pero no solo eso, la expresión en su rostro era una combinación de terror y rabia. Su mirada se dirigió directamente a él, y en ese instante el tiempo pareció detenerse. «¡Lucas, ven aquí!», gritó Alma, atravesando la multitud. La desesperación en su voz le hizo temblar. El niño dio un paso hacia ella, la angustia alzándose como una ola imparable. Pero antes de que pudiera moverse, otro grito rompió las esferas de su mundo. «¡No, no, no puede ser!», exclamó Alarico, su rostro ahora blanco como un papel. Fue entonces cuando el giro del destino se desató. Alma empujó a la fuerza a Lucas hacia un lado, mientras se abalanzaba sobre un hombre que salía de las sombras. Un hombre que Lucas conocía demasiado bien, su padre, juntando sus voces en un grito desgarrador. Ambos se enfrentaron, y el caos se transformó en un silencio helado. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Lucas, intuyendo que algo terrible se avecinaba. La mirada de su padre se desvió hacia Elías, y la sangre en sus manos se convirtió en un eco de traiciones pasadas. «Lo siento, hijo, no puedo», balbuceó. Las palabras de su padre eran como un golpe, y el horror se agazapaba entre ellos. «¿Qué has hecho? ¿Qué le hiciste a Elías?», preguntó Alma, con el dolor transformándose en rabia. La multitud se volvió un susurro. El ambiente se volvió denso. Un nuevo aire de tensión llenó el espacio. Solo los murmullos y el sonido de sirenas podían escucharse mientras Lucas luchaba por entender. Los ojos de su padre se llenaron de lágrimas. «Era inevitable», murmuró, y el llanto empezó a recorrer su rostro. Lucas sintió que el piso se deslizaba bajo sus pies. ¿Es posible que su padre estuviera involucrado en esto? Sus pensamientos se contorsionaban, encajando piezas de un rompecabezas aterrador. «Mentiroso», gritó Lucas, balbuceando, sintiendo cómo sus manos temblaban. «Todo lo que hiciste terminó en esto». Alarico se acercaba, incapaz de encontrar palabras.
Sus miradas se cruzaron y la culpa en sus ojos se reveló como un vínculo trágico del que ambos intentarían escapar. El pasado se extendió como una sombra y el presente se fracturaba. La multitud comenzaba a murmurar. Miradas incrédulas y desconfianza flotaban entre ellos. ¿Qué significa esto?, se preguntaron. Los secretos no eran solo del millonario, y el barrio, encadenado a sus historias, ahora miraba a Lucas y su padre con horror. Fue entonces cuando un tercer grito emergió del abismo. Una voz familiar que sacudió sus almas. «¡Lucas!», clamó una niña entre lágrimas. «Estás equivocado. No fue mi hermano el que hizo esto». «Data». Sí, todo en él se detuvo. Las palabras flotaban en el aire, y Lucas sintió como si el mundo entero girara. La verdad podía ser más devastadora de lo que había imaginado. Los ojos de todos estaban ahora sobre ellos. Las piezas del rompecabezas volaban en un torbellino. ¿Sería su padre el monstruo del que había huido siempre? ¿O tal vez era una víctima más? En ese instante, Lucas entendió que la verdad no estaba clara. La bruma del pasado se disipaba, pero las revelaciones planeaban caer como un rayo. ¿Qué más estaba oculto? Las voces del pasado y el presente chocarían en una tormenta que cambiaría todo para siempre. El aire impregnado de tensión retumbaba, marcando el inicio de un desenlace que nadie podría prever. ¡Lucas! El grito emergió del abismo, cargado de desesperación. La niña, cuya voz resonó como un eco de un dolor infectado, rompió el silencio tenso, mientras Lucas intentaba absorber la tremenda revelación. «No fue mi hermano el que hizo esto. El tiempo se detuvo». Su mente estaba atrapada en un lío de emociones, shock y confusión. Lucas miró a Alma, que ahora también tenía los ojos anegados en lágrimas, y se preguntó qué quería decir. La multitud a su alrededor se comportaba como un mar agitado, llenando el aire con murmullos inquietos y miradas incrédulas. «¿Qué estás diciendo, Alma?», susurró Lucas, intentando entender. Cada palabra parecía pesar más que una montaña. Elías estaba en el lugar equivocado. «No puedes decir eso». «¡Es la verdad!», gritó Alma, su voz desgarradora resonando aún más fuerte entre la multitud. «Siempre hay algo más, hay algo que no sabemos». Pero antes de que pudiera decir más, un hombre apareció entre la gente, su figura oscura, trabajando como un fantasma entre los cuerpos temerosos. El corazón de Lucas se detuvo al reconocerlo. Su padre. Con pasos vacilantes, se adentró en el caos, creando un camino a través del terror que se desató en toda la escena. «¡No! ¿Qué haces aquí?», gritó Lucas, sintiendo cómo cada palabra ardía en su garganta. La presión del momento se acumulaba, un volcán esperando estallar. «Lucas, escúchame», suplicó su padre, con la voz temblorosa y llena de angustia. Miró a su hijo y luego a la madre de Elías, la figura desgarrada en el suelo. Elías, él no era un inocente. Su familia está involucrada en algo más oscuro de lo que imaginas. El aliento de Lucas se congeló, miró a Alma, y en ese momento pudo ver cómo la incredulidad se transformaba en horror en sus ojos. «No, no puede ser», ella exclamó. Pero la declaración de su padre había sembrado una semilla de duda que comenzaba a germinar en su mente. Pero Lucas titubeó. «Las piezas de un rompecabezas oscuro comenzando a encajar. ¿Qué quieres decir?». «No hay tiempo, Lucas. Te lo diré después», insistió el padre, su mirada frenética buscando algo en la multitud. Pero antes de que pudiera decir más, el grito desgarrador de la madre de Elías interrumpió una vez más el aire tenso. «¿Qué significa esto? ¡Es imposible!»,
ella exclamó, llena de rabia y dolor, su llanto atronando con la fuerza del trueno. Y en ese instante, el caos estalló como un globo de cristal, cada fragmento sangrando secretos guardados. Un rostro familiar apareció entre la multitud. Miguel, un amigo de Lucas. Pero no había alegría en sus ojos. La realidad disimulada se desnudó de golpe. Es el grupo de Elías. Ellos están relacionados con cosas muy oscuras. Esto puede ser más grande de lo que pensamos, gritó Miguel, cada palabra un latido en el pecho de Lucas, golpeando con una precisión devastadora. ¿Qué cosas oscuras?, preguntó Alma, su voz ahora tranquila, como si intentara buscar claridad en un mar de confusión. Eso no importa ahora. Hay que salvarnos. Debemos huir, insistió Miguel, tomando a Lucas del brazo. Pero Lucas, cada vez más enredado, sintió que la realidad se desgastaba a su alrededor. Pudo ver las sombras crecer a su alrededor, un eco de un pasado que parecía volver con una fuerza imparable. Entonces, un estremecimiento recorrió la multitud. Un hombre de aspecto siniestro emergió de la penumbra, observando a Lucas y su padre con unos ojos inundados de secretos. ¿Creen que pueden escapar de lo que realmente son? Su voz era un susurro cortante, como una cuchillada directa al corazón. La tensión se acumuló, y Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué significaban todas esas revelaciones? ¿Era su padre un monstruo en la sombra o una víctima atrapada en una red de mentiras? Lucas ya no estaba seguro de nada. La mirada de su padre, angustiada y asustada, se reflejaba como un espejo. Todo lo que conocía estaba en juego, y el vínculo que creía sólido comenzaron a quebrarse con cada palabra. Y justo en ese momento, un sonido ensordecedor, una explosión sacudió el lugar. Se volvió espeso, y el terror llenó los corazones. Todo lo que antes parecía claro se convirtió en un laberinto de dudas. Mientras el polvo caía como nieve tras el estallido, Lucas sabía que nada volvería a ser igual. ¡Lucas! Un grito desesperado lo hizo volver a la realidad. ¿Qué había pasado? Todo quedó en silencio, y él, tembloroso, se dio cuenta de que el caos de ese día apenas había comenzado. ¿Quiénes eran realmente los buenos y los malos en esta historia? Su corazón palpitaba como un tambor a punto de estallar. El silencio tras la explosión era ensordecedor. Lucas sintió que el aire se le escurría de los pulmones, como una boca cerrándose alrededor de su corazón. La multitud se había congelado, todos mirando hacia el punto de impacto de la explosión, que había levantado una nube de polvo, escombros y confusión. ¡Lucas!, gritó de nuevo su padre, pero esta vez su voz era un eco lejano, distorsionado por el caos que los rodeaba. El niño quería escapar, huir de todo, de la escena de horror, de su padre, de los secretos que lo aplastaban. Pero las piernas no respondían. Estaba atrapado en su propio cuerpo, en una pesadilla de la que no podía despertar. Con un movimiento violento, las piedras y el cemento comenzaron a caer de un costado. Lucas se giró, buscando a su hermana Alma, que ahora estaba al borde de un colapso, el rostro bañado en lágrimas de desesperación. ¿Qué fue eso?, le preguntó ella, como si necesitara su voz para sostenerse en pie. No lo sé, le respondió Lucas, su voz desgarrándose. El sonido de los gritos y las sirenas se mezclaba con el murmullo de la gente, una ola de pánico que lo arrollaba. De repente, una sombra emergió de la nube de polvo, y Lucas sintió un frío recorrerle la espalda. Era el hombre de aspecto siniestro que había visto antes. Se acercaba y la mirada en sus ojos no era la de un extraño, sino algo más. Era como si llevara un secreto que encadenaba a todos ellos. «No pueden huir de lo que son», dijo el hombre, y sus ojos brillaron con un destello perturbador. La multitud comenzó a retroceder, como si el suelo se abriera bajo sus pies. El rostro de Lucas se contrajo.
No sabía si en ese instante las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar o si todo se caía a pedazos. Alarico, que había estado detrás de Lucas, apareció justo a tiempo. ¡Espera! Este hombre no es quien crees que es, gritó, pero ya era demasiado tarde. La mirada del hombre se posó en Alarico, como si lo conociera de algún lugar. Tu pasado viene por ti, Alarico, dijo, con un tono que heló la sangre de Lucas. La verdad, con sus garras afiladas, comenzaba a desnudarse. Alarico palideció, la culpa y el miedo rebotando en su mirada. ¿De qué hablas?, casi suplicó, pero la tensión era implacable. Lo que hiciste ha regresado para pagar la deuda, sentenció el hombre, y al pronunciar esas palabras, las miradas se volvieron hacia Lucas. En un instante supo que la tragedia que había envuelto a Elías era solo la punta del iceberg. ¡Qué deuda! Gritó Lucas, la presión en su pecho convirtiéndose en una tormenta. Era un dilema entre la furia y el miedo. La figura oscura levantó una mano y con un gesto hizo temblar el suelo. «Es hora de que recuerdes quién eres, Lucas», dijo, y en ese momento las imágenes comenzaron a asediarlo. Recuerdos que no eran suyos, fragmentos de un pasado que nunca había vivido. Lucas vio rostros familiares, pero no eran de su familia. Eran de otros. Personas cuyas vidas estaban entrelazadas con la historia oscura de su padre y la tapadera de Alarico. «¡No! Esto no puede estar pasando», gritó mientras caía de rodillas, sintiendo que el mundo se desmoronaba. La voz del hombre sonó como un trueno, resonando en su mente. «Eres parte de esto. Siempre lo has sido». Justo cuando Lucas pensó que iba a perder la cordura, una figura apareció entre la multitud. Era una mujer, con el cabello desaliñado y la mirada intensa. «No lo escuches, niño», dijo con firmeza. «Él miente. Todo esto es un juego para tratarte». El caos se intensificó. Lucas miró entre Elías en el suelo y el pasado que parecía estallar ante él. Nunca había imaginado que su vida estuviera tejida con tanto dolor y traición. Las conexiones empezaban a formarse. Y una verdad aplastante se le venía encima. «¿Qué eres tú?», preguntó Lucas, sintiéndose como un náufrago en un océano de secretos. «¿Qué sabes de mí?» «Upa. Lo que necesitas saber es que el destino no puede ser cambiado, pero puedes enfrentarlo», respondió la mujer, su voz vibrando con urgencia. La multitud, ya desgarrada por el horror, ahora se sintió asfixiada. Todos los ojos estaban en Lucas y él sintió el peso de sus expectativas. Pero antes de que pudiera asimilarlo todo, un estruendo sacudió el lugar de nuevo. Esta vez no era una explosión, sino un grito desgarrador. Misteriosos hombres y mujeres emergieron de las sombras, sus rostros cubiertos, creando caos a su alrededor. Una batalla de verdades se desataba, y Lucas sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. La realidad que creía conocer se desmoronaba, y con cada segundo, cada revelación se complicaba más. «Tu tiempo se acaba, Lucas», resonó la voz del hombre siniestro. El final se acercaba y el destino acechaba. Atrapado entre la confusión, supo que una verdad horrenda estaba a punto de salir a la luz. Una que cambiaría todo. ¿Sería capaz de enfrentarse a la tormenta que se avecinaba o cedería ante las sombras de su propia realidad? Las palabras del hombre siniestro flotaban en el aire, cargadas de un poder incómodo. Lucas sintió que el mundo giraba a su alrededor,
como si cada vez que la oscuridad se acercaba, un pedazo de él se desvaneciera. Con su corazón latiendo como un tambor, escuchó aquella advertencia, esas palabras que prometían deshacer todo lo que había creído saber. La multitud, atrapada entre el miedo y la curiosidad, mantenía la respiración, esperando a que alguien rompiera el silencio que se había instalado como una fría niebla. Y entonces un grito desgarrador resonó entre los presentes. Alma, su hermana, se dejó caer de rodillas, las manos aferrándose a su cabello, mientras su rostro reflejaba un horror indescriptible. «No, Lucas, debes creerme», gritó, sus palabras liberando una angustia que se extendió por el lugar como un fuego incontrolable. La atmósfera se torció y Lucas sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Por qué gritas así?», preguntó, notando cómo su voz temblaba con cada palabra. El caos exterior palpitaba con fuerza, pero dentro de él había una calma fría, un miedo latente a lo que podía desvelarse. «Porque sé lo que pasó. No podemos dejar que esto continúe. Eres más importante de lo que crees», exclamó Alma, sus ojos brillando con lágrimas que eran como dagas en el corazón de Lucas. No podía entender qué era lo que su hermana sabía, pero sintió que cada palabra dolía más que el último grito que habían escuchado. «¿Qué estás diciendo?», respondió él, aturdido. De repente, ¡boom!, otro estruendo sacudió el aire. La plaza pareció abrirse. Un coche, aparcado a un lado, estalló en llamas, iluminando los rostros aterrorizados a su alrededor. Fue un espectáculo horrendo y casi sobrenatural. Un fuego anaranjado, iluminando lo que antes era su vida normal. Lucas no podía evitar pensar que ese fuego podría consumirlo todo. La multitud, ahora en pánico, empezó a dispersarse. «¡Huyan! ¡Corran!», gritaba la gente, mientras el humo se elevaba al cielo, transformando el aire en un miasma de desesperación y caos. Lucas, paralizado, miró a su hermana, que luchaba por sujetarse frente a la confusión. La realidad se tornaba frágil como un cristal a punto de romperse. Todo lo que conocía se desmoronaba, pero entre el tumulto una figura surgió de la multitud, cautivando la atención de Lucas. Era un hombre con un abrigo largo, cuyo rostro era inescrutable. Miró directamente a Lucas, y en sus ojos había un destello de conocimiento. «Tú no estás solo en esto», dijo con voz grave. «Elías fue solo el principio. Tu vida está entrelazada con la verdad que todos temen». Al instante, un torrente de imágenes invadió la mente de Lucas. Elías, el cuchillo, el hombre oscuro. Todo se mezclaba en una espiral. «¿Quién eres?», preguntó Lucas, sintiéndose como si cada palabra que pronunciaba quemara en su lengua. El hombre avanzó, acercándose más. «Soy quien puede ayudarte a desenterrar la verdad», musitó, inclinándose más cerca. «Pero debes estar dispuesto a perderlo todo. Esto no es solo un juego. Hay mucho más en juego». Fue en ese momento cuando las puertas del edificio cercano se abrieron de golpe y una figura conocida salió rápidamente. Era su padre. La mirada de él era desesperada, pero también decidida. «Lucas, tú no debes creerle», gritó, interponiéndose entre Lucas y el misterioso hombre. Los latidos de su corazón resonaban como un tambor incesante en su pecho. «¿Qué significa esto?», preguntó Lucas, sintiendo que el suelo se desmoronaba a sus pies. La verdad que había estado buscando se fragmentaba. «¿Vas a seguir con tus juegos, padre?», se atrevió a decir Alma.
haciendo que todos los ojos se volvieran hacia su familia. ¡Ya basta de secretos! Es hora de que hablemos. En ese instante, el hombre misterioso sonrió amargamente. Lo verás muy pronto. La verdad que has estado escondiendo no perdonará a nadie, dijo, y con un movimiento rápido encajó el corazón de cada uno de los presentes con una pregunta devastadora. ¿Quiénes son realmente vuestros padres? Las palabras fueron como un grito de guerra, convirtiendo el aire ambiente en hielo Hul, mientras el mundo de Lucas se oscurecía, gritando que cada relación y cada verdad estaban a punto de ser cuestionadas. ¿Quién era realmente su familia? El horror de la revelación inminente se extendió entre ellos, un nuevo giro que prometía desatar su peor pesadilla. Mientras todos absorbían la conmoción, Lucas sintió que el tiempo se detuvo una vez más, la pregunta resonando a su alrededor, golpeando en su pecho, dejando todo su futuro colgando por un hilo. ¿Qué pasaría ahora? La tormenta no había hecho más que comenzar. Las palabras del hombre siniestro resonaban en el aire como un trueno que rompía el silencio. Lucas sentía cómo su corazón se aceleraba, como un tambor descontrolado golpeando en su pecho. Todos los ojos estaban fijos en él, como si su vida entera estuviera a punto de ser expuesta. ¿Quiénes son realmente vuestros padres? La pregunta flotaba en el aire, provocando un murmullo inquieto entre la multitud. Alma, de rodillas, parecía devorar las palabras con una intensidad que le robaba la respiración. Lucas la miró, sintiendo que la desesperación se apoderaba de ella y de todos los presentes. «No, no puede ser», murmuró. La voz de su padre sonaba a su lado, temblorosa, tratando de buscar una respuesta. «Lucas, escúchame, no le hagas caso a este hombre». Pero aquello no era un juego. Lucas sintió que el mundo se oscurecía, como si una sombra pesada se extendiera paulatinamente. El hombre tenía la mirada fija en él, y esa intensidad lo calaba hondo. «¿Puedes decirme quién eres de verdad, Lucas?» Entonces, de repente, algo en la multitud cambió. En medio de los murmullos, alguien empujó hacia adelante un rostro familiar. Era Miguel, su amigo más cercano. «Lucas, tienes que saber la verdad», gritó, avanzando con determinación. «Todo lo que hemos creído no es real». Las palabras de Miguel la sacudieron. «¿Qué quieres decir?», preguntó Lucas, la confusión dominando su mente. Miguel miró a su padre, después a Alma. Su expresión era mezcla de miedo y valentía. «Es sobre Elías y su familia. Ellos están conectados contigo de una manera más profunda de lo que creías». Lucas sintió un sudor frío recorrer su espalda. Las palabras de Miguel se sentían como un eco de algo que había estado latente. «¿De qué estás hablando? Elías está muerto», gritó. «No, Lucas, escúchame». Elías era parte de algo más peligroso. «Su familia no son solo gente del barrio», siguió Miguel. «Están involucrados en un asunto oscuro, una red de cosas que afectan a tu familia también». Alarico, que estaba escuchando todo con gestos inquietos, se adelantó. «Es verdad, yo lo sabía. No quería involucrarte, pero todo lo que hemos vivido se desatará si no cortamos esto de raíz». Las palabras pesaban, se sintieron como piedras lanzadas al agua calma, creando ondas de caos en sus corazones. Lucas miró a su padre, enfrentando a la figura que había visto siempre como protección. «¿Es verdad?», preguntó con un hilo de voz. «¿Estamos vinculados a esto? ¿A esta familia?». El rostro de su padre se endureció, pero apenas pudo hablar.
En un giro inesperado, la mujer misteriosa que había estado observando desde las sombras dio un paso adelante. Yo sé quién eres, Lucas, y más importante, sé quién es tu madre. El aire se volvió pesado. Todos estaban en un suspenso mortal. Incluso la multitud parecía contener la respiración. Ella estaba en la mesa de decisiones, continuó la mujer, su voz resonando con un poder crudo. Tú también eres parte de esto. Eres parte de la herencia de Elías. Lucía, como si un relámpago hubiera caído de repente. ¿Qué herencia?, preguntó Lucas, sintiéndose como si estuviera en una pesadilla que no podía despertar. Pero la mujer continuó sin desfallecer. Estás conectado a este mundo porque tu madre no es quien tú crees que es. Elías y tú son más que solo vecinos. Tu vida depende de desenterrar esta verdad. Las palabras cortaron el aire como un cuchillo. Las piezas comenzaron a encajar de una manera aterradora. Alma cubrió su boca, tratando de contener el llanto. Y justo en ese momento, un grito desgarrador resonó entre la multitud. ¡Lucas, por favor, no! Era la madre de Elías, desbordando de dolor. «Todo esto es un juego maligno», exclamó, su rostro desencajado, y Lucas sintió una punzada de temor. Todo se estaba desmoronando. ¿Quién era realmente su madre? ¿Aquella mujer tenía respuestas? Y entonces un grito repentino estalló desde un costado, mientras las caras de los vecinos mostraban miedo. Una figura alta emergió de las sombras. Uno de aquellos hombres, de mirada oscura. «El verdadero juego apenas comienza», rugió, mientras levantaba la mano, y una serie de explosiones estallaron, iluminando la escena con fuego y gritos. La multitud entró en pánico, corriendo en todas direcciones, mientras el caos se cernía sobre ellos. Lucas sintió que el suelo se desmoronaba. Miró a su padre, a Alma, a Miguel. Todo se desmoronaba. La verdad no solo era aterradora, era letal. La confusión se transformó en terror. «¡Corre!», gritó Miguel, mientras todos se dispersaban por el pánico. Lucas, atrapado entre su verdad y la explosión de su hogar, comprendió que el infierno se había desatado. En una fracción de segundo, todo cambió, dejando un eco de preguntas y misterios por resolver. ¿Cuál sería el destino de todos ellos? ¡Ja, ja, ja, ja! Y lo más crucial, ¿quién era realmente Lucas? El silencio tras la explosión pesaba en el aire, como una losa. Lucas sentía que el mundo giraba a su alrededor. Las llamas iluminaban los rostros aterrados. Miró a su padre, pero los ojos de éste estaban llenos de desesperación. «¡Corre!», gritó Miguel, su voz sobresaliendo por encima del caos. Pero Lucas no podía moverse. Su corazón latía con fuerza, y el ruido de gente gritando lo sumía en una confusión extrema. El hombre siniestro lo miraba, un brillo extraño en sus ojos. «No puedes escapar de lo que eres, Lucas», volvió a decir, con un tono que helaba la sangre. Sus palabras resonaban. El caos lo rodeaba. Pero había algo en aquella afirmación que lo hacía aún más horrendo, más vívido. Mientras la multitud se dispersaba, Alma, al borde de un colapso, se aferraba a su brazo. «¿Qué vas a hacer, Lucas? Debemos salir de aquí». Pero había algo más que ella sabía, algo en lo que ella no podía dejar de pensar, y eso lo inquietaba. «Lucas, tú no conoces la verdad», decía su padre, con la voz quebrada. «Tu madre no es quien crees que es». Y ahí, en medio de la confusión, una voz surgió entre la multitud. Era Elías. No podía ser.
Su rostro estaba despejado en la penumbra, con el cuerpo de pie, lleno de vida, a pesar de la sangre. «Tú, Lucas, eres mi hermano», llamó, y en ese instante el tiempo pareció detenerse. «¿Qué dijiste?» Lucas sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Cómo? ¡Es posible!», tartamudeó, sintiendo que la realidad se desmoronaba. La multitud parecía desvanecerse. Los gritos y ruidos quedaron lejanos. «Lo sabía todo este tiempo», continuó Elías, con una mirada intensa cargada de cosas no dichas. «Tu madre está conectada con mi familia más de lo que piensas. Ella era parte de nuestro mundo, un mundo que intentaron ocultar. Pero no pudieron, y tú no puedes correr de tu herencia». Un nudo se formó en el estómago de Lucas. La presión aumentaba, como si el aire se volviera irrespirable. La idea de que su vida, su familia, estaba basada en una mentira, iba más allá de lo que podía soportar. «¡Eres un mentiroso!», gritó Alma, el horror reflejado en sus ojos. Podría haber hecho esto por despecho y dolor. Esto es imposible. Elías, sin embargo, no flaqueaba. «No, Alma. Yo sé lo que soy y sé lo que son. Puedo demostrarlo. El secreto de nuestra existencia está enterrado, pero hay algo más grande, algo que los mantenía en la oscuridad. Hay una razón por la que hemos sido perseguidos y por la que tú y él no deben conocerse». Lucas sintió como si el suelo se desmoronara. «¡Ya basta!», clamó, sintiendo que los hilos de su vida se entrelazaban en un desastre. La angustia y la confusión lo llenaban. De repente, una explosión más fuerte sacudió el lugar, enviando a todos al suelo. Lucas vio cómo la figura del hombre siniestro se desvanecía entre el fuego. Toda la luz se oscureció de golpe. En un momento de caos absoluto, Lucas buscaba a su padre y a Alma entre las sombras. De repente, en medio de la confusión, su padre cayó de rodillas, mientras su rostro reflejaba un terror profundo. «Lucas, no soy tu padre». Finalmente escapó de sus labios, y el mundo se detuvo ante la revelación. Los murmullos cesaron. El aire se volvió espeso y pesado. «Solo he estado protegiéndote. Tu madre, ella es más poderosa de lo que imaginas», continuó, arrastrando su voz llena de angustia. Lucas sintió que algo en su interior se rompía. Todo lo que creía, cada imagen de su infancia se desvanecía. ¿Quién era él realmente? La verdad había tomado forma y lo devoraba. En ese instante de desesperación, mientras el fuego pareció abrazar todo su ser, supo que el verdadero juego apenas empezaba. Sin respuestas y con más preguntas que nunca, se enfrentó a un futuro incierto. ¿Quién era él en realidad? ¿Y qué vendría después de esta tormenta que lo arrastraba? Una sombra se cernía sobre él, prometiendo que esto era solo el principio. El silencio tras las últimas palabras de su padre se extendía como una sombra pesada, aplastando el aire que respiraban. Lucas sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Era como estar a punto de caer de un acantilado. «¿No soy tu hijo?», preguntó con una voz apagada, un eco de su propia traición. La multitud abandonó la respiración. Todos estaban tan callados que se podía oír el latido de su corazón acelerado. Su padre lo miraba, tembloroso, como si cada palabra que estuviera a punto de pronunciar fuera un golpe de martillo. «He estado protegiéndote de lo inevitable, Lucas. Tu madre es más poderosa de lo que incluso ella sabe. Las conexiones son más profundas de lo que jamás imaginaste». Lucas sentía que el tiempo se detenía. «Pero, Elías, ¿qué tenía que ver con esto?», tartamudeó, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta.
En ese instante, algo estalló dentro de su pecho. Justo cuando la confusión alcanzaba su clímax, un murmullo creció entre la multitud. La atención de todos se volvió hacia el lado opuesto, donde un grupo de hombres con rostros cubiertos emergió de las sombras. Llevaban túnicas oscuras que les otorgaban un aire de misterio. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. «El verdadero dueño de esta historia ha llegado», dijo uno de ellos, su voz resonando como un eco distante. La multitud retrocedió. Miedo y confusión se apoderaron de ellos. «Lucas, ven con nosotros. Es hora de que sepas la verdad sobre tu herencia». El caos se apoderó del lugar. Miguel, aterrorizado, se interpuso entre el grupo y Lucas. «No te acerques a él», gritó, su voz resonando con desesperación. Pero el hombre de la túnica levantó la mano, y Lucas sintió un tirón fuerte en su interior, como si una cuerda tirara de él, llamándolo. «Ven, Lucas», insistió el hombre, inexplicablemente atractivo y aterrador a la vez. «No puedes huir de tu destino. Es momento de que descubras quién realmente eres». En un instante crucial, una explosión repentina sacudió el suelo. La tierra tiembla y los cristales de los escaparates cercanos estallaron en 1000 pedazos. La multitud gritó y se dispersó aún más en pánico. Lucas y Alma cayeron al suelo mientras su padre intentaba protegerlos con su cuerpo. «No, esto es un intento de llevarte de nuevo», rugió su padre, pero la voz del hombre de túnica se alzó por encima del estruendo. «No tienes poder aquí. Lucas, el tiempo se acaba para todos». Así, en medio de la devastación, el aire se volvió denso mientras el hombre se aproximaba. Lucas, sacudido por el terror, sintió como si el mundo se retorcía a su alrededor. «La verdad que ocultaba tu madre está a punto de revelarse. Es hora de desatar su verdadero legado». «¡No! ¡Miente!», gritó Alma, mientras un destello de luz iluminaba la escena. Fue un brillo intenso, casi cegador, como si todo estuviera conviviendo en una explosión de secretos. Y en un instante, el hombre de la túnica dejó caer una piedra negra. La tierra tembló y Lucas sintió que se desgarraba el entorno. La piedra impactó contra el suelo y de repente el cielo se oscureció, como si un eclipse se hubiera colado en la ciudad. «Eres parte de la oscuridad que llevamos en nuestra sangre», proclamó el hombre, mientras la multitud contemplaba la escena con miedo. Lucas miró a su padre, buscando semáforos de verdad en su mirada, pero solo encontró angustia. Demasiado tarde para reaccionar, Lucas se dio cuenta de que el hombre que había llamado su madre no era solo alguien que había estado protegiéndolo. Era el origen de la maldición que había consumido su vida. «Eres un híbrido, un portador de la sangre antigua», dijo el hombre en tono de triunfo. «Eres lo que siempre temieron ser». Todo se desmoronó. Lucas sintió que el aire se le escurría, y el grito de su corazón se apagó mientras todos a su alrededor lo miraban, aterrorizados y temerosos. Con un giro final, la explosión de la verdad se desató, y en ese instante el caos alcanzó su cenit. «¡No, no puede ser!», susurró Lucas, mientras su mundo se derrumbaba. Y justo en el clímax de su confusión, una nueva figura emergió de las sombras, la madre de Elías. «Es hora de que entiendas lo que significa ser parte de esta familia».
y lo que eso implica para tu vida. Las palabras de ella resonaron como un eco entre el estruendo. Lucas supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Todo lo que había creído se desmoronaba bajo el peso de esta nueva realidad. ¿Podría enfrentarse a su verdadero destino o sucumbiría a la oscuridad que siempre había temido? Todo estaba en juego, y en el aire había un hilo tenso que prometía un conflicto desgarrador. El caos reinaba. Lucas miró a su alrededor. La multitud se dispersaba como hojas arrastradas por el viento. Las llamas danzaban, proyectando sombras espeluznantes sobre los rostros aterrorizados. Se sentía como en una pesadilla de la que no podía despertar. El hombre siniestro se acercaba. Su presencia fría y dominante llenaba el aire de tensión. Lucas nunca había sentido un miedo tan profundo. Era una mezcla de terror y una extraña ansiedad por descubrir la verdad. «Eres un híbrido», había dicho. Las palabras retumbaban en su mente. «Mantente alejado de él», gritó Alma, apretando su mano con fuerza. Sabía que todo esto no podía ser real, que debía haber una manera de salir. Sin embargo, con cada explosión y grito, la realidad se hacía más opresiva. Su padre, aún de rodillas, parecía desvanecerse. «Lucas», murmuró la desesperación dibujándose en su rostro. «Todo lo que hice fue por amor. Nunca quise que esto te afectara». Lucas tembló. «¿Cómo puedes decir eso? ¡Me has mentido toda mi vida!». Su voz se partió en un llanto profundo, como un río desbordado. No podía soportarlo más. La revelación lo había golpeado con la fuerza de una tormenta. El hombre de la túnica, cada vez más cerca, sonreía con desdén. «Tu madre, ella estaba destinada a llevarte a este mundo. Y tú, Lucas, tienes un papel en esto, más grande de lo que imaginas». La madre de Elías apareció de nuevo entre la multitud. Su rostro una mezcla de rabia y tristeza. «Lucas, escúchame. No puedes dejarte llevar por sus mentiras. Tú no eres como ellos. Eres diferente. Tienes el poder para luchar». En su pecho, Lucas sentía una chispa de esperanza. «¿De qué hablas?», preguntó, entre el eco del desasosiego. «Diferente. ¿Qué significa eso?». «Jeje, significa que tienes la fuerza para romper este ciclo de oscuridad», replicó la mujer con determinación. «Elías estaba en medio de una guerra que no le pertenecía. Pero tú puedes elegir un camino diferente». Y allí, en medio del miedo, un impulso brotó en Lucas. Era el momento de tomar su destino en sus manos. Cerró los ojos, respiró hondo, y cuando los abrió, algo había cambiado. Una luz brillante provenía de su interior, emanando como un faro en la noche oscura. «No voy a dejar que me controlen más», gritó, su voz resonando para que todos la oyeran. El ambiente era eléctrico. La multitud retrocedió en silencio, mientras Lucas miraba al hombre siniestro con determinación. «No tengo miedo de la verdad. Es mi vida y soy yo quien decidirá cómo vivirla». El hombre se detuvo, y por un momento el mundo pareció suspenderse. El aire estaba cargado de tensión. Casi podía cortarse con un cuchillo. Era magia. No esa de los cuentos, sino la que brota de la sangre y del propósito. Una explosión más resonó, pero esta vez no era un ruido de horror. Era un resplandor de fe y valentía. «No estoy solo», aseguró Lucas, tomando la mano de su hermana. «Todos juntos vamos a luchar contra esto». La multitud comenzó a unirse, sintiendo la fuerza en sus espíritus. Alarico dio un paso al frente. «No me queda más opción que enfrentar mi vida y mis errores»,
Juntos podemos derrotar esta oscuridad y sacar a la luz lo que debemos por nuestra gente. Las palabras resonaron con fuerza, y un eco de esperanza recorrió el lugar, mientras la sombra del hombre siniestro parecía flaquear ante el poder de la verdad compartida. En ese momento, mientras tomaban fuerza, la oscuridad empezó a disiparse. Lucas sintió cómo un gran peso se alzaba de sus hombros. No va a ser fácil, pero lo haremos juntos. Las miradas de su familia y amigos eran de determinación. Sabían que la batalla apenas comenzaba, pero ahora había un propósito claro. Se respiraba un aire nuevo, de oportunidades y renovaciones. El camino por delante era incierto, pero al menos ya no lo enfrentarían solos. En el horizonte se vislumbraba un nuevo amanecer, y con el mismo latido del universo en sus corazones, Lucas supo que podían lograrlo. Pero la historia no terminó ahí. Justo cuando el sol comenzaba a salir, una sombra oscura se alzaba a la distancia. La batalla que habían librado era solo la primera de muchas más. Sus corazones latieron al unísono, anticipando lo venidero. No olvides que aún hay más historias por descubrir. Este es el momento de que te suscribas ahora, para no perderte las próximas historias exclusivas, para alimentar al algoritmo y que todos vean lo que se viene. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no te lo guardes, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyarnos en este viaje.